Bueno, ahora sí creo que se ve. Entonces, la temática que vamos a abordar en este curso es básicamente el dimensionamiento de fundaciones superficiales aplicando los reglamentos que nos proporciona el Eurocódigo 7. Básicamente, qué nos va a hablar el Eurocódigo 7? Básicamente, cómo aplicamos factores parciales, que es un enfoque semiprobabilístico. Un poco aquí como introducción vamos a charlar la importancia o el por qué aplicar este tipo de metodologías, qué es lo novedoso, qué es lo moderno, ¿verdad? Un poco el contenido del curso, como ya lo ha desglosado, vamos a hablar sobre los conceptos, porque es importante, ¿verdad? Una de las problemáticas, podríamos decir, de los factores parciales es que no es solo un número, a diferencia de los factores de seguridad que nos dicen que utilicemos tres o cinco, dependiendo la edificación, ¿verdad? El grado de riesgo. Los factores parciales, hay un conjunto de factores parciales, hay un conjunto de valores que están disponibles, pero para poder utilizarlos tenemos que realmente tener una base sólida de el comportamiento de nuestra estructura, qué metodologías vamos a utilizar para obtener estos datos. Entonces, al ser semiprobabilístico, esta metodología ya empieza a contemplar todas las incertidumbres de cómo hemos obtenido los datos, si hemos utilizado un SPT y hemos sacado correlaciones, si hemos hecho por ensayos de laboratorio, si hemos usado un CPTU, si hemos utilizado un presiómetro. Entonces, es importante sí o sí recalcar estas bases, estos fundamentos que ya nos permitan discretizar entre qué factores parciales nos convienen, cuáles no, en qué, cómo están influyendo, ¿verdad? No es solo usar un número. Después vamos a hablar los métodos para determinar la capacidad portante, vamos a hablar sobre la capacidad admisible, la fiabilidad de las estructuras, el Eurocódigo 7 que contempla toda esta normativa. Vamos a revisar, van a ver que el Eurocódigo es bastante amplio y vamos a ver no específicamente qué tenemos, qué nos entrega, etcétera, etcétera. Y ya luego vamos a entrar en el dimensionamiento, que vamos a ver que es una serie de verificaciones que, si bien no es algo complejo, tenemos muchas posibilidades y mucha toma de decisión, como ustedes ya entienden lo que es la geotecnia, ¿verdad? La geotecnia se basa básicamente en una toma de decisiones, no es una ciencia exacta como tal. Entonces nosotros tenemos que tener una base adecuada para poder tomar esas decisiones. Entonces, y finalmente vamos a hablar un poco de la introducción a la modelación numérica, que es algo que se está implementando, que si bien no vamos a tocarlo en gran profundidad, porque ustedes entenderán que eso realmente merece una, una propia atención, tenemos que entender muy bien, pero al menos para que ya puedan indagar, ya puedan utilizarlo, hacer los primeros modelos, entender cuáles son los límites, dónde tienen que tomar atención, igual va a haber una bibliografía de la que podemos revisar. ¿Qué bibliografía vamos a utilizar? Pues principalmente el Eurocódigo 7. Todo esto yo se los voy a proporcionar en un Drive. Vamos a hablar del Eurocódigo 7, eh, que en español es el Eurocódigo 7 que se aplica en la norma española. También les voy a pasar la normativa francesa porque eso es lo que es similar definitivamente. Donde un poco cambian es que los eurocódigos tienen anexos nacionales, es decir, que cada país ha hecho una pequeña modificación, es decir, recomiendan utilizar ciertos parámetros. En este país, en Francia se recomienda usar un tipo de parámetros, en España otros. Entonces ahí es un poquito donde cambia, que lo vamos a revisar, lo vamos a ver todo para que entiendan, ¿verdad? Tenemos ahí también el documento básico SS de seguridad estructural, que es lo que le decía, ¿no? Es el anexo nacional de español. Luego también tenemos el anexo nacional francés, que es el AFNOR, que es el NFP 94161, que es cálculo de fundaciones superficiales. También hay una guía muy interesante que lo vamos a revisar para que ustedes con, cuando tengan disponible tiempo puedan verlo, que es una guía metodológica de cómo se aplica fundaciones al cálculo, que básicamente cómo se podría hacer el cálculo mediante CPT, mediante presiómetro, cómo se aplican los diferentes los coeficientes. Hay distintos casos que son muy interesantes para verlos. El CEREMA es una institución francesa que lo ha hecho. Y unas revistas técnicas, igual que se llaman Fundaciones Superficiales de las Técnicas del Ingeniero, es igual eh, una organización francesa interesante para que lo veamos. Tema libros, yo creo que el más
podríamos decir básico, pero al final lo útil, ¿verdad? Es el Brajadas, como ustedes ya lo conocen. Luego tenemos el de Frank, que es el cálculo de fundaciones superficiales y profundas, técnicas del ingeniero. Para mí un libro moderno, importante a leer, que recopila todo lo que ya se ha visto en Brajadas, pero también va agregando investigación nueva, cuáles son los nuevos horizontes, cuáles son las nuevas problemáticas, que es el libro de Salgado, que es Ingeniería de las Fundaciones, que es muy, muy interesante para que lo puedan ver. Y luego de Adam Lee, que es análisis geotécnico de elementos finitos. Es una guía práctica, les voy a explicar más o menos cómo armar el modelo. Claro que más desglosado, nosotros vamos a tratar de verlo de manera introductoria, pero en ese libro lo van a ver en mayor profundidad. Eh, Tal vez antes de entrar a hablar de teoría, vamos a charlar un poquito más, porque igual entiendo que hoy va a ser, ¿qué normativa, qué dice? ¿Qué normativa nacional tenemos respecto al diseño de fundaciones en Bolivia? Miren, yo he llegado recién a finales de diciembre a Bolivia y me he encontrado con ese problema. No hay una normativa nacional del diseño de fundaciones. En Bolivia tenemos la normativa de estudio de suelos, que justo hoy tenía, por ejemplo, una reunión con la mayoría de los laboratorios de Tarija. Yo resido de Tarija, que ese es el problema justo actualmente, que si bien se ha dado un buen paso, que ya hay una normativa de estudios de suelos, sigue siendo algo limitante porque el geotécnico, y esa es la problemática principal, el geotécnico, o lo que nos piden los estructuristas es dar un valor de capacidad portante admisible, ¿verdad? Un Q admisible. Pero eso no debería estar dentro del estudio de suelo. El estudio de suelo es venir y dar, ¿sabes qué? Este es el tipo de suelo que tienes y ¿sabes qué? He aplicado un SPT y me ha dado N60 y eso significa que el estado de conste está muy compacto, es compacto, eso, unas características del suelo, pero no entrar al parte del diseño geotécnico, porque el diseño geotécnico, ahora lo vamos a revisar, realmente tenemos que nosotros hablar de cargas, tenemos que hablar de excentricidades, tenemos que hablar de una serie de verificaciones para nosotros poder dar un valor de capacidad portante que cumpla, ¿verdad? Porque no, porque una zapata cuadrada, rectangular, esquinera, medianera es diferente. Entonces, eso ahorita de manera nacional no hay. Nosotros estamos trabajando en conjunto con las universidades para sacar una primer guía, que esperemos que este año ya salga, y bueno, empezar poco a poco a darle la importancia que merece la geotecnia. Por ejemplo, el tema de asentamientos, casi nadie si no son estructuras realmente de gran magnitud, no se hace ese análisis. Pero, por ejemplo, yo llego acá, la mayoría de los edificios medianos de 4 pisos, 3 pisos, todos tienen rajaduras. ¿Y es por qué? Porque no se hace ese análisis completo. Pero eso es parte de lo que queremos hacer ahora, ¿verdad? De traer esta nueva información y poder informar a los otros ingenieros que existe esto, que no. Entonces, pues es importante igual que ustedes informen, que ustedes participen en este tipo de cursos, porque ustedes ya como ingenieros geotécnicos ya pueden venir y solicitar y demandar y dar, ¿no? Los medios para que ustedes mismos, nosotros como ingenieros, podamos tener esa seguridad, ¿verdad? De que no suceda nada. Em, entonces, lo que les decía es que un poquito antes de entrar a todo lo que es la teoría, quería charlar un poco más sobre el por qué es importante estudiar este tipo de manera rápida, ¿no? Este tipo de métodos. Eh, lo que va sucediendo, esto lo vamos a ver mucho más adelante, es de que ya las estructuras antes, o sea, hace 100 años, lo que se buscaba, el objetivo era que se mantengan estables, ¿verdad? Nada más. De ahí han desarrollado factores de seguridad, pero mientras han ido avanzando los años, nuestras estructuras empiezan a demandar diferentes dimensiones de desempeño, es decir, durabilidad, aptitud para el servicio, robustez, energía, confort, cumplan eventos accidentales, etcétera, etcétera. Entonces, para eso se va a desarrollar una serie de métodos, una serie de metodologías. Entonces, aquí, cuando hablamos un poco de fiabilidad, que es
es el principal objetivo de los factores parciales, igual del análisis probabilístico, es que ahora no estamos viendo solo en que los factores de seguridad, ¿cuál es el objetivo de los factores de seguridad? Que no ocurra un fallo mecánico, ¿verdad? Ese es su objetivo. Los factores parciales o el análisis probabilístico, ya hablamos con un objetivo de fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? La fiabilidad de una estructura es la probabilidad de que ésta cumpla correctamente su función durante un periodo de tiempo determinado sin fallar, considerando todas las incertidumbres involucradas. Entonces, básicamente ahora empezamos a tomar en cuenta en que esta estructura tiene que cumplir su tiempo de vida, tenemos que reducir los tiempos de degradación, porque eso igual va a afectar en nuestro desempeño. Entonces, ahora estos parciales van a empezar a tomar en cuenta todas estas incertidumbres, como pues les decía que vamos a ver más adelante. eh, ¿Cómo afecta, por ejemplo, ya, bueno, voy a utilizar correlaciones? Ok, eso va a afectar a mis factores parciales. Entonces, tiende a tener un objetivo de fiabilidad. Vamos a hablar de índices de fiabilidad también. Entonces, ya el enfoque es distinto. No es el mismo enfoque, no es un mismo número, que están representando dos cosas distintas. Uno, simplemente el factor de ciudad nos va a hablar de que no falle, pero el otro nos empieza a hablar de que tiene que esta estructura ser fiable, ¿verdad? Entonces va a empezar a tomar en cuenta todo eso. Esto lo vamos a ver detalladamente. Entonces aquí ya hablamos un poco más sobre lo que es la política de gestión equilibrada, ¿verdad? De que veo un equilibrio entre nivel y calidad de servicios, el desempeño de estructura, al mismo tiempo con reducción de los costos y al mismo tiempo el control o gestión del riesgo, que ahí entra la fiabilidad. ¿Por qué hablo de reducción de los costos? Porque el problema en los factores de seguridad es que no sabemos si estamos sobredimensionando nuestras estructuras o estamos subestimando el suelo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las problemáticas que al principio se lo aceptaba, ¿verdad? Esto en los 70s, en la normativa francesa se utilizaba, ahora ya no se usa más, pero es algo que poco a poco hay que empezar a cambiarlo, ya otros países ya lo utilizan, como por ejemplo Brasil utiliza solo factores parciales y para estructuras con una mayor cantidad de riesgo, por ejemplo, industriales, o en Francia se utiliza mucho para plantas nucleares, etcétera, o hospitales, ya se utiliza análisis probabilísticos, que analizamos cuál va a ser la probabilidad de falla. Entonces, es algo que ya tenemos que tomar en cuenta y los factores parciales tratan de evitar eso, que igual vamos a revisar más adelante. Evitar ese sobredimensionamiento, pero al mismo tiempo vea un equilibrio con esta gestión del riesgo y el desempeño. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de estados límite último, estados límite de servicio, etcétera, etcétera. Eh, Eso todavía no. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, vamos a ver el enfoque determinista, que es lo que hablamos de factores de seguridad, que la solicitud, o sea, nuestras cargas tienen que ser menores a, o nuestra resistencia tiene que ser mayor a las solicitudes, y nuestra resistencia admisible nosotros simplemente la definimos como nuestra resistencia última dividido un factor de seguridad. Entonces, ahora este es lo que decía, este factor de seguridad, ¿cómo cuantifica el riesgo? ¿Cómo trata la variabilidad si utilizado este método, si la variabilidad del suelo, las cargas? Porque aquí solo estamos básicamente afectando o disminuyendo la resistencia admisible, pero no estamos tomando en cuenta las cargas tampoco, ¿verdad? Entonces, esa es la incapacidad que tiene. Entonces, un poco lo que vamos a estudiar y vamos a analizar es, por ejemplo, el enfoque probabilista. Vamos a ver, porque para entender los factores semiparciales, estos tienen un enfoque semiprobabilista. Entonces, hay que entender el primero el enfoque probabilista de manera superficial para que entendamos realmente qué es lo que nos está tratando de decir los factores parciales. Entonces, básicamente lo que vamos a ir analizando. Aquí está el semiprobabilista. Básicamente vamos a verificar estados límite, donde ahora ya incluimos factores parciales que van a afectar tanto a la solicitud como a nuestra resistencia. ¿Ok?
Entonces la idea es entender, ¿no? Esta metodología, qué significan estos factores parciales para que ya podamos llegar al dimensionamiento, que el dimensionamiento no va a ser más o diferente a lo que ya sabemos, que es una iteración. Vamos a nosotros plantear una dimensión, ¿no? de la zapata y esta tiene que cumplir por una serie de verificaciones. En caso que no cumpla, bueno, se cambia la dimensión. Entonces, básicamente aquí podemos ver el desarrollo de verificaciones que se debería hacer. Efectivamente, eso es lo que estamos tratando de cambiar un poco la situación en geotecnia en el departamento de Tarija, es ese que tengamos, que los ingenieros geotécnicos tengamos ese peso, esa atribución que nos compete, ¿verdad? Que es, nosotros tenemos que tener la seguridad de que el resultado que estemos dando sea confiable, no generen fallas estructurales, pero al mismo tiempo tiene que haber condiciones en nuestro entorno que se puedan, es decir, que vea una normativa, que vea un reglamento que nos exija hacer esto, ¿verdad? Más allá simplemente del estudio de suelos. Entonces, un poco para que vean el desarrollo de verificaciones que vamos a hacer, básicamente vamos a hablar de la definición del modelo geológico y geotécnico. Vamos a hablar de cómo deberían, vagamente, pero lo vamos a ver, que también nos compete es la combinación de acciones, cargas muertas, cargas vivas, todo eso tenemos que entenderlo. El cálculo de la excentricidad, porque eso es un factor que va a influir bastante en nuestra fundación. Entonces tenemos que en todos los casos verificar la excentricidad, vamos a aprender a limitar la excentricidad, calcular y verificar la capacidad portante ante una carga, pues es importante, por eso no tiene mucho sentido venir y entregarle al estructurista una capacidad portante, pero nosotros no nos estamos asegurando, nosotros no sabemos cuál es la carga que se va a aplicar, ¿verdad? De ahí vamos a analizar el deslizamiento por si tenemos cargas laterales. Asentamientos lo vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos exige el Eurocódigo. No vamos a entrar a tanta profundidad porque ustedes ya saben, hay muchas metodologías, igual hay un detrás, ¿verdad? Y la resistencia estructural, que igual vamos a hablar un poco. Y también hay otro tipo que dependiendo del caso, que es igual lo vamos a revisar, existen otros tipos de estados límite último que son interesantes verlo, por ejemplo, estabilidad general, cuando una fundación está muy cerca a un talud, cuando tenemos una presión hidrostática, sismicidad, la repartición de esfuerzos bajo la zapata, etcétera. Entonces, eso básicamente es el dimensionamiento, el desarrollo de estas verificaciones que deberíamos hacer como geotécnicos para entregar un trabajo bueno, excelente y tengamos nosotros la certeza de que lo que estamos entregando está dentro de una reglamentación, está dentro de un umbral de seguridad, ¿verdad? Eh, Creo que tengo una consulta. Y por favor, hágame todas las preguntas que puedan, los voy a ir revisando. Todos estos casos son analizados con solicitaciones en estado límite último. No, la solicitación se hace en estados límite último y de servicio. Ambos casos vamos a tomar. Entonces, las cargas las vamos a tomar en tres tipos de. Aquí lo podemos ver si quieren. De manera muy rápida, creo que está por aquí. Entonces, tenemos estados límites de servicio fundamentales, estados límites de servicio característicos y cuasi permanentes. Entonces, estos tres tipos de combinación de carga y al mismo tiempo de combinación de, bueno, de factores que influyen en la resistencia, tienen que verificar. Lo mismo en asentamientos. Entonces, es un poco lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Eh, Déjenme volver un poco más atrás en mi diapositiva. Entonces, creo que como introducción, para que entiendan un poco lo que vamos a ver, creo que ha sido bastante rápida, para que entiendan un poco lo que vamos a hacer aquí un poquito, ¿no? Sobre los factores parciales, que como les he dicho, hay un conjunto de factores parciales, no es solo un número. Entonces hay que entender cuándo usar qué, cuál nos conviene, qué nos recomienda. eh, los enfoques de cálculo, porque hay tenemos un grupo de un conjunto de factores parciales y hay combinaciones. El conjunto A1 con el M1 más R1, ¿qué significa, verdad?
Entonces, un poco es eso lo que vamos a ir viendo. Eh, creo que no. Así. Hacerlo. Creo que para dejar de compartir al parecer. No puedo. Creo que dejo de compartir al parecer. Ventana. ¿Dónde está? Ya. Eh, creo que ahora se ve bien. Sí, sí, no. Ha dejado de compartir por un segundo. Ya está. Entonces, lo que les decía, vamos a ir analizando eso. Igual hay distintos estados límite para, para entender cuál es nuestra situación, estados límites de equilibrio, estructural, geotécnico, por levantamiento, hidrostático, etcétera. Em, Al igual interesante. El tema de emulación numérica vamos a hablar un poco sobre los, los tipos de emulación numérica que existen, porque bueno, hay dos maneras igual de entenderlo, desde una escala macroscópica y microscópica, es decir, considerando el suelo como un modelo continuo o discontinuo, porque es importante igual entender que no hay solo una manera de modelizar. Eh, y esos libros Inge de ESPS, estos límites para estudiar, ¿cuál recomienda? El que explica muy bien es eh, el de Salgado. Explica bastante bien. Da una buena introducción de lo que son los estados límite de servicio, estados límite último, cómo influyen. Igual les estoy dejando el tema de dentro de la bibliografía, unos artículos que explican más o menos cómo funciona, igual para que entiendan, y les voy a mostrar. Eh, yo lo voy a compartir todo, los libros lo voy a subir todo a la bibliografía, perdón, un archivo Drive, voy a compartir el link en el grupo, entonces ahí lo van a poder ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro, pero bueno. Entonces, básicamente así la introducción que vamos a ir viendo. Nosotros vamos ahora a comenzar con nuestra parte teórica, que bueno, es importante, ¿verdad? Volver a recordar los conceptos teóricos, conceptos tal vez que para algunos sean simples, tal vez otros que recién están reestudiando, entendiendo más sobre la temática. Igual sé que este curso igual es para estudiantes, entonces por favor tengan paciencia los que ya son expertos, ¿verdad? Entonces, iniciemos un poco. Mm, vamos a darnos un pequeño descanso de las 8 porque si no igual es un poco agotador, ¿verdad? Hablar 2 horas continuas, igual para ustedes es cansador. Em, bueno, hablemos qué es una fundación. Una fundación es un elemento estructural que va a estar encargado, su función va a ser transmitir las cargas de nuestra superestructura al suelo de forma segura, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, esto, ¿cómo lo hace? Pues a través de sus superficies geométricas, principalmente la base, en nuestro caso de fundaciones superficiales, que esta va a ejercer presión directa sobre el terreno, y en algunos casos, por ejemplo, pilotes, los encargados de transmitir las cargas van a ser las caras laterales, ¿verdad? Y también la punta, efectivamente. Entonces, estos van a tener otra manera de determinar su capacidad de portante o la resistencia de ese tipo de fundación. Entonces, ¿por qué es importante el dimensionamiento geotécnico y tenemos que separarlo del estudio de suelos?
porque el dimensionamiento geotécnico tiene como objetivo comprender y prever la interacción suelo-estructura. Entonces, básicamente lo que tratamos de entender con esto es, o saber, es cómo va a reaccionar el suelo cuando apliquemos la carga, es decir, se va a producir un fallo, va a producir asentamientos, cuánta carga, cuánta resistencia disponible nos va a entregar. Después, cuál va a ser la carga máxima que puede resistir, cuál es la carga admisible que debemos utilizar, de qué dependen estos factores, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esta interacción solo-estructura va a depender de tres puntos principales. La profundidad de la zapata, porque esta va a influir en el confinamiento y en la resistencia movilizada, y la naturaleza del suelo, si es arcilloso, arenoso, si es denso, blando, heterogéneo, homogéneo, etcétera, etcétera. Si hay nivel freático, estos van a influir. Y finalmente la geometría de la fundación, el tamaño, la forma, estas van a condicionar el mecanismo de falla y la distribución de esfuerzos. Por eso es importante que a la hora de diseñar, y eso es algo que tal vez es un error, pero al mismo tiempo, lamentablemente, no, eh, nuestros clientes, podríamos decirlo así, no entienden en que no podemos nosotros entregar una capacidad admisible que represente todo el suelo, ¿verdad? Cada fundación es distinta, su dimensión es distinta, el tipo de carga es distinta, la interacción es distinta, es decir, la carga si es centrada, si es una fundación medianera, esquinera, entonces esos factores influyen en entregarnos una resistencia, un Q admisible, que es lo que buscan. Entonces, que a veces que están muy acostumbrados, ¿verdad? Los ingenieros estructuristas a que pedirnos un Q admisible y ellos lo utilizan en su software. Y ya. Entonces también hay que entender que ese software es, cuando hablamos de análisis de suelos, es muy simple. A veces simplemente toma relaciones lineales, comportamientos lineales que no representan el suelo como tal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que explicar y diferenciar con ellos entre un estudio de suelo y un diseño geotécnico. Tipo de fundaciones, como hemos visto, superficiales, que son las que clásicamente vemos, y tenemos por el otro extremo las fundaciones profundas, que los conocemos como los pilotes, ¿verdad? Ahí he puesto unos valores como para que nos demos cuenta la relación entre el espesor de la fundación dividido, el ancho tiene que ser menor a 1,5 como para ya clasificarnos de una manera numérica, porque igual existen las fundaciones semiprofundas, no son comunes de ver, se utilizan a veces en torres de alta tensión o para fundaciones de maquinarias. Entonces, ¿qué dice aquí? Buenas noches, acaba de mencionar que los análisis lineales no son adecuados para fundaciones, entonces, ¿qué análisis lineal, no lineal, geotécnico se debe realizar para fundaciones? Es una buena pregunta. Eh, Todo depende del objetivo, que es un poco lo que vamos a ver en la modelación numérica. Todo depende qué es lo que estemos buscando para saber qué tipo de comportamiento. Por eso digo que no es pertinente porque cuando no sabemos qué es lo que queremos saber. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber la ruptura del suelo, determinar la capacidad de carga del suelo, utilizaríamos modelos no lineales. Si nosotros solo queremos saber la deformación del suelo dentro de un asentamiento admisible o una carga en estado límite de servicio que se va a mantener dentro de un rango elástico, podemos usar básicamente un modelo lineal, porque el rango que nosotros estamos encontrando está dentro de ese comportamiento lineal. No se olviden que el suelo tiene un comportamiento inicial lineal y luego se va volviendo no lineal. Ese es el comportamiento del suelo. El comportamiento por naturaleza del suelo es no lineal. Pero dependiendo de lo que busquemos, por ejemplo, si es a largo, si queremos asentamientos a largo plazo, necesitaríamos ya análisis no lineales, rupturas, si queremos asentamientos instantáneos, un análisis lineal es suficiente. Entonces, todo eso lo vamos a ver en la parte de modelización numérica, que dependiendo del objetivo, por eso digo que cuando usan CIP es lineal, es el modelo de resortes, ¿verdad? Pero realmente eso está representando o va a representar la ruptura del suelo. Realmente eso está, eh,
es nuestro objetivo lo que queremos saber. Las cargas son en estado límite último, las cargas son en límite de servicio. Entonces es un poco lo que vamos a ir analizando. Eh, entonces, lo que vamos a analizar nosotros y ver, nos vamos a enfocar son fundaciones superficiales, conocidas como zapatas, que es una cimentación más común y que normalmente lo vamos a utilizar cuando el terreno alcanza a poca profundidad la resistencia adecuada en relación a las cargas aplicadas. El tipo de zapatas, si los podríamos clasificar, podríamos encontrar zapatas aisladas, zapatas combinadas, continuas o corridas, zapatas con vía de atado, los de cimentación. El tema de demolición te voy a perdón, sino que justo estoy viendo los mensajes, dice ok, pero me ayuda más con el nombre del modelo lineal, para ruptura de modelo. Ok, exacto, me refiero a las ecuaciones constitutivas, a las ecuaciones constitutivas. Al final, un poco para no cortarnos de lo que estamos hablando, te voy a mostrar un pequeño cuadro de lo que recomienda, por ejemplo, la normativa francesa, qué modelos de comportamiento utilizar. Eh, Decía, los tipos de zapatas tenemos aisladas, combinadas, continuas, corridas, con vías de atado y también una fundación superficial es una losa de cimentación. Las zapatas aisladas lo vamos a, básicamente se caracterizan por soportar una sola columna, pueden tener de distintas formas como cuadradas, rectangulares o circulares, generalmente son de hormigón armado. Y normalmente se utiliza para estructuras livianas o medianas, con cargas bien centradas y suelos competentes. Aquí podemos ver un poco igual de un número, ¿verdad? Nos gusta ver los números y decir cuándo realmente es rectangular, cuándo el largo es mayor que el ancho, y una cuadrada cuando el ancho y el largo son iguales, y normalmente una fundación circular está definida por su diámetro B. Dentro de las zapatas aisladas podemos también subdividirlas como concéntricas o excéntricas según el tipo de carga y geometría, porque a veces, que vamos a verlo más adelante, podemos tener una zapata con la columna céntrica, pero esta puede tener algún momento que genere que nuestra carga deje de estar centrada y tenga una cierta excentricidad. Entonces, básicamente ahí, por el tipo de carga, estaría trabajando con una excentricidad. Pero también hay unas que están ya forzadas o generadas por la geometría, por la disposición de la columna. La columna puede ser una columna medianera. Esa carga va a generar este momento y por lo tanto vamos a tener este problema de excentricidad. Y lo mismo con una zapata esquinera. Eh, cuando lo utilizamos normalmente, lo han visto cuando tenemos una limitación con el vecino, con la construcción vecina, entonces forzosamente tenemos que utilizar una zapata medianera. Vamos a ver más adelante eh, qué sucede, cuáles son los métodos que podemos utilizar para disminuir ese momento, en qué afecta ese momento, vamos a comprenderlo más adelante. Em, Aquí veo otra foto, ¿no? De una zapata medianera, justo les decía, por la limitación. Entonces, como no hay más espacio, lo ideal siempre es que sea céntrica para evitar que se genere ese momento, porque ese momento va a afectar en nuestra resistencia, en nuestra capacidad portante, pero va a haber maneras de mitigarlo. Luego tenemos las zapatas combinadas, que básicamente generalmente soportan dos columnas. Se usa cuando las zapatas aisladas se superponen o están muy próximas. Esto permite distribuir uniformemente las presiones bajo ambas columnas. Pueden tener dos formas, rectangulares o trapezoidales. La aplicabilidad nos dice que es ideal cuando las columnas están cercanas, aproximadamente menor a 7 metros o hay límites de propiedad. Aquí podemos ver un poco lo que les decía, ¿verdad? A veces existe el traslape, entonces es mucho más conveniente, un punto de vista constructivo, hacerlo de manera uniforme, o también cuando hay una zapata con grandes dimensiones, podemos unirlas y reducir tal vez ese ancho, ¿verdad? Aquí un poco les hablaba de que también las zapatas pueden ser trapezoidales, un poco el objetivo de cambiar la dimensión o la geometría, perdón, es de que, bueno,
Pues, como pueden ver en la gráfica de la derecha, puede suceder que la carga en la columna 1 sea mucho menor que la carga en la columna 2. Entonces, es básicamente un análisis de desplazar el centroide para que las presiones sean uniformes y bueno, estaríamos reduciendo un poco el volumen, ¿no? de nuestra zapata. Entonces, básicamente es para tratar de disminuir el volumen de la zapata rectangular cuando tenemos ese caso. Luego también tenemos las zapatas corridas, que estas soportan una línea de columnas o muros de carga. Es una zapata larga y continua bajo varios apoyos. Requiere refuerzo para puntear las zonas de suelo más débiles. Entonces es muy común en muros portantes o columnas alineadas a corta distancia. Eso es lo que le decía sobre las zapatas con viga de atado, que vamos a verlo más adelante, que básicamente nos va a ayudar esta viga de atado. A ver, voy a ver si puedo rayar aquí. Creo que sí. Creo que no se ve lo que rayo, ¿verdad? No se ve. Entonces, lo que les decía es que, pero ahora cómo. Eh, lo que sucede es que cuando tenemos me estoy adelantando, esto lo vamos a ver a profundidad, pero cuando tenemos una columna medianera, lo que va a hacer es que vea una distribución de presiones o esta carga va a generar una distribución de manera trapezoidal, es decir, que está tratando de voltear, ¿no? nuestra fundación, por decirlo así. Entonces, ese momento hace que vea supongamos así de manera exagerada, va a tender a que desplace o quiera rotar nuestra fundación, ¿verdad? Trata de rotarlo y sabemos que cuando no hay contacto entre la fundación y el suelo, pues no se ejercen fuerzas, no hay resistencia de nada, entonces básicamente es como si estuviéramos trabajando con una dimensión efectiva. Eso va a generar que las dimensiones sean mucho más grandes, mayores consideraciones. Entonces, lo que se hace es básicamente utilizar esta viga centradora o viga de atado para poder ayudarnos en la distribución de esfuerzos. Básicamente, esta presión se va a volver más uniforme, rectangular y evitar ese momento de volteo que vamos a ver más adelante en las ecuaciones de capacidad portante, que va a influir, va a disminuir nuestra resistencia. Por lo tanto, se disminuye nuestra resistencia y si tenemos unas cargas grandes, vamos a tener que aumentar las dimensiones. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Entonces, un poco lo que decía ahí la descripción, que son dos zapatas conectadas por una viga. La viga va a transferir cargas y momentos entre zapatas y van a empezar a trabajar como un sistema conjunto. Entonces, dice útil cuando la distancia entre columnas es grande para no hacer una zapata combinada grande, ¿verdad? Entonces preferí utilizar las vigas centradoras o existe una excentricidad de carga. Y tenemos las losas de cimentación, que ya hemos visto que esta va a soportar muchas columnas no necesariamente alineadas, cubre toda el área de la estructura, resulta más económica cuando las zapatas cubrirían, o sea, es decir, cuando tenemos zapatas uniformes, estas cubren el 50% del área total, pues es más económico hacer una losa de cimentación. De manera general, ¿verdad? Hay muchas maneras de establecer cuándo usar una losa de cimentación. Hay diferentes tipos de losas de cimentación, macizas, uniformes, con vigas integradas, celular o aligerada. Entonces, se utiliza cuando el suelo no tiene baja capacidad de estructuras pesadas, edificios grandes, etcétera. Y también podemos clasificar a las zapatas por su rigidez. ¿Por qué es importante, pero hacer una pequeña pausa, entender todo esto? Porque este ya pequeño análisis de el tipo de zapatas, cómo funciona, cómo trabaja, si cambia de geometría, si bien parece algo simple, son conceptos fundamentales al momento de aplicar ecuaciones, al momento de entender el análisis, al momento de hacer una modelación, entender por qué, por ejemplo, a veces sucede que es mucho más sencillo a la hora de modelar. Si tenemos, por ejemplo, una zapata medianera, ¿ok? Que en plano hemos hecho una viga de atado. Entonces, para evitarnos modelar esa viga de atado y que genere más peso a nuestro modelo,
Nosotros ya podemos suponer que esa viga de atado va a hacer que no se genere una excentricidad y que la carga no sea excéntrica, sino esté centrada. Entonces, básicamente eso nos va a permitir como que hacer una pequeña artimaña en nuestro modelo y directamente considerarlo que la carga está centrada, porque es un poco más complejo analizarlo cuando está excéntrica, modelar esa viga, etcétera. Entonces, es importante, ¿verdad? Eh, entonces, les decía, los tipos de zapata por su rigidez, tenemos zapatas rígidas y zapatas flexibles, o fundaciones rígidas y fundaciones flexibles, que básicamente, para que tengan un pequeño valor, ¿verdad? Un número para comprobar, es que cuando el espesor sea mucho mayor o muy grande entre el ancho de la fundación menos el ancho de la columna. Entonces, básicamente, y bueno, y las fundaciones flexibles, cuando el espesor es mucho menor entre el ancho de la zapata menos el espesor, el ancho de la columna. Entonces, ¿eso en qué influye? Va a influir mucho en el tema de la transmisión de las presiones. Entonces, eso va, la distribución de las tensiones transmitidas por la fundación al suelo de apoyo. Entonces, si fuera una fundación rígida, que es las que vamos a estudiar nosotros, que son las fundaciones, las zapatas normalmente, podemos suponer que van a ser presiones lineales, puede ser trapezoidales, rectangulares, entonces ya nos da un indicio de cómo deberíamos tomarlos. En caso de las zapatas flexibles, que podríamos decir que son las losas de cimentación, la distribución de las tensiones es menos uniforme, tiene un diagrama irregular, pues es un poco que no vamos a tocar el tema de losas de cimentación para ese tipo de análisis. El análisis es similar, pero el detalle en las losas de cimentación es el tema de los asentamientos diferenciales, porque ahí, ¿qué análisis sí o sí tenemos que hacer? Son análisis por elementos finitos. Entonces, son métodos no lineales más complejos y un poco, bueno, hay una serie de interacción sobre estructura que hay que verificar, que igual merece su tiempo, merece sus horas de estudio, ¿verdad? Y de teoría que hay detrás. Entonces, nos vamos a enfocar un poco más en las zapatas, bueno, las fundaciones rígidas. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Am, no sé, bueno, respondamos un poco las preguntas, porque ya a las 8, para no seguir avanzando, vamos a darnos un pequeño break, pero vamos a responder las preguntas. El tema de la modelación de los comportamientos, a ver, déjame ver si lo tengo aquí, te lo puedo mostrar. Ah, 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 ah. Mm, mm, mm. Por ejemplo, así muy precisa porque no encuentro, tengo una tablita que, bueno, para la siguiente clase la puedo mostrar, que es bastante interesante. Por ejemplo, ahora los que se me ocurren, por ejemplo, utilizar Morculón, podríamos decir, aquí por ejemplo está el comportamiento, es esfuerzo de formación, ¿verdad? Aquí tenemos un ensayo de corte directo en la parte verde, estas líneas segmentadas verdes, y aquí tenemos, por ejemplo, Morculón. Morculón es el modelo de comportamiento elastoplástico, que es lineal, como pueden ver. Entonces, de cierta manera, eh, tiende a darnos una idea, ¿no? del asentamiento elástico, pero en la parte de ruptura es bastante, si bien la deformación de ruptura está bastante alejada a lo que nos da el comportamiento lineal. Entonces, por ejemplo, tenemos otro tipo de modelo. Si quisiéramos ver la ruptura realmente del suelo, tenemos el modelo Hardening Soil. Entonces, ahí es lo que yo les decía, o sea, dependiendo del objetivo, el modelo de comportamiento que necesitemos o las leyes constitutivas que necesitemos, dependen del objetivo al que queremos llegar, que eso lo vamos a hablar definitivamente en la parte de modelación numérica. Em,
Vamos a utilizar el software de Plaxis o también, sí, vamos a utilizar un Excel. Hay un Excel que vamos a trabajarlo de cuáles son las verificaciones, porque claro, lo que nos exige el eurocódigo es que se haga de manera analítica, es decir, tenemos que generar un Excel, hacer las comprobaciones, ecuaciones, etcétera, etcétera, una planilla básicamente, y luego de ahí una herramienta, porque no es ley utilizar sí o sí Plaxis, Plaxis o cualquier otro software de, sobre todo en geotecnia, es una caja negra. O sea, cualquier valor que le demos nos va a entregar un resultado. El problema del software es ese, ¿no? De discernir, de tratar de entender, o al menos lo que yo hago es, hago el cálculo analítico y de ahí veo qué tanta relación tiene los resultados del software versus la parte analítica, ¿verdad? Utilizando, qué sé yo, Meyerhoff, luego utilizando Terzaghi, un modelo, un método semiempírico, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar ambos, ambos vamos a utilizar. Em, entonces, yo creo que nos vamos a dar unos descanso de 8 minutos y volvemos, son las 19:56, nos vemos a las 8:03, por favor. Damos un segundo para poder tomar agua y al baño, etcétera. Ahora sí, volviendo. Respondiendo rápidamente a algunas preguntas que habían puesto, era, ¿dónde está? ¿Cuándo se recomienda considerar el terreno como un lecho elástico? Es decir, considerar un valor de K. Entonces, cuando hablamos de valor de K, supongo que te refieres al tema de Winkler, ¿verdad? Para la interacción suelo-estructura. Como les decía, esa es una relación lineal. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en que va a haber asentamientos realmente pequeños, eh, cuando el suelo es relativamente homogéneo, eh, podríamos considerarlo y entender que lo que estamos obteniendo o hasta dónde puede ser válido ese modelo de comportamiento va a ser una deformación elástica, ¿verdad? En ese rango que hemos visto, en este, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, en este pequeño asentamiento. Entonces, si quisiéramos saber la ruptura, ese modelo no es el adecuado, por ejemplo. Em, en losas de cimentación, ¿el bulbo de presiones se desarrolla a más profundidad? Sí, exacto, porque este va a depender básicamente del ancho, ¿verdad? El bulbo depende del ancho de la fundación, entonces como son anchos mucho más grandes, básicamente eso va a ampliar, ¿no? Va a ampliar la profundidad del bulbo. Em, ¿Qué más había visto por aquí? Eh, ya, continuando, creo que ya he dicho, ¿no? De que vamos a utilizar Flaxis y también em, hojas de Excel, etcétera, etcétera. Continuemos aquí. Eh, ¿Qué pasa importante? ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, lo importante que tiene que estar claro es para nosotros, ¿verdad? Como geotécnicos, qué es la capacidad portante, cómo lo obtenemos y qué factores van a influir en nuestra capacidad portante. ¿Qué factores pueden hacer que se reduzcan? Entonces, otra vez, esa serie de análisis previos nos van a hacer que tomemos mejores decisiones, un mejor modelo, encontrar una mejor capacidad para el dimensionamiento, etcétera. Entonces, capacidad portante o capacidad de carga del suelo, básicamente es la presión que se debe aplicar a la interfaz suelo-fundación para alcanzar un estado límite último. Es decir, es el valor de la presión a partir de la cual el suelo ya no puede resistir más y falla. Entonces, básicamente, eh, la capacidad portante va a depender de su geometría, de la fundación. Por eso siempre insisto, porque a veces o he visto o me ha tocado ver que me dan una capacidad admisible que va a representar todos los tipos de fundaciones. Entonces, a veces, eso es, como les he dicho otra vez, eso es lo que quieren los estructuristas, pero no es así.
sea, cada fundación tiene su propio Q admisible, cada fundación tiene su resistencia última, entonces ahora ya saben que la geometría va a influir en ese valor. Segundo, la profundidad, como hemos dicho, ¿verdad? Eh, eh, Va a influir en la profundidad en la que lo pongamos, etcétera, etcétera, y la resistencia al corte del suelo, es decir, sus propiedades mecánicas, que es diferente si tenemos un nivel freático, no tenemos un nivel freático, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para ir desglosando cómo obtenemos la capacidad portante o cómo se va a ir generando este mecanismo, porque vamos a entender que es una sucesión de, de, de fenómenos que va a generar un mecanismo y eso va a producir el fallo, ¿verdad? Entonces, tenemos este primer caso donde no tenemos un nivel freático, el nivel freático está profundo. Entonces, ¿qué fuerzas podemos ver que están interactuando? Primero tenemos el peso de la cimentación, tenemos el peso del relleno, es decir, el suelo que está por encima de la base de nuestra fundación. Entonces, esas tres fuerzas, más la carga aplicada de la superestructura, estas tres fuerzas van a generar una reacción. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos nuestro esfuerzo o la fuerza del suelo, pues eso es importante la dimensión de nuestra fundación. Entonces, a medida que nuestra carga Q, o sea, la de la superestructura, va a ir aumentando, la resistencia movilizada de la base, que es la resistencia QB, también va a aumentar, si podemos ver esa ecuación, ¿verdad? Pero aumentando, entonces, el incremento de QB, o sea, el incremento de la resistencia movilizada de la base, va a estar limitado por una carga última, es decir, que va a llegar a un momento en que la resistencia bruta, porque hablamos de bruta cuando estamos considerando eh, el peso del suelo, que también va a producir una resistencia, la carga, etcétera, etcétera, el peso de la fundación, etcétera. Entonces, esa carga última, perdón, el incremento de nuestra carga, de nuestra resistencia movilizada va a estar limitada por un punto en que va a llegar a la carga última. Entonces, ese límite lo conocemos como falla por capacidad portante última. Entonces, básicamente cuando ya no resiste más el suelo. Y lo mismo pasa cuando tenemos un nivel freático. La diferencia es que aquí aparece la presión intersticial que va a contribuir a soportar parte del peso total del suelo. Entonces aquí podemos ver que aquí ya introducimos la resistencia efectiva, que es básicamente la resistencia total menos la fuerza debido al agua. ¿Por qué no estamos tomando en cuenta la presión intersticial o esta fuerza debido al agua? Porque puede ser una fuerza temporal, ¿verdad? Entonces, si pensamos del lado desde el lado de la seguridad, esta presión intersticial, si tomamos en cuenta esta fuerza en nuestros cálculos, puede suceder que, obviamente dependiendo, ¿no? El material, eh, porque puede ser drenado o no drenado, etcétera, etcétera, puede o sobreestimar nuestra resistencia o subestimar dependiendo, entonces, porque es una carga más que todo temporal, ¿verdad? Entonces, va por ahí la idea de lo que es. Entonces, de lo que es la resistencia movilizada de la base, que va a llegar a un límite y ese límite va a ser nuestra resistencia de carga última. Entonces, importante estos dos significados porque en los libros que vayan a ver de, por ejemplo, de Salgado habla mucho o tiende a referirse mucho sobre resistencia unitaria. ¿Qué es la resistencia unitaria bruta? ¿Qué es la resistencia unitaria neta? Entonces, básicamente, cuando hablamos de resistencia bruta, hablamos de la resistencia que responde a a la carga de la superestructura y el peso propio de la zapata. Cuando hablamos de neta, es básicamente quitarle a la bruta la sobrecarga, es decir, el peso de la estructura y el peso de la sobrecarga o el suelo que está de relleno, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros, cuando calculemos una capacidad portante última, tiene que ser una capacidad de portante última neta, porque esa es la resistencia como que real o la que se va a utilizar, ¿verdad? Em, y unitaria, básicamente, vamos a dividir nuestra resistencia última entre un área, cuando hablamos de zapatas corridas, solo entre la base. Entonces, esos son dos términos que hay que apropiarlos un poco porque vamos a hablar ahora.
en las ecuaciones cuándo necesitamos neta, cuándo es bruta. Entonces es un poco para diferenciarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema del cálculo o el de la determinación de la capacidad portante última? Entonces, eh, para entender un poco el contexto de nuestras ecuaciones que existen, por ejemplo, Merhoff, Terzaghi, eh, tenemos que entender que en su momento, incluso ahora, se han tenido que hacer ciertas limitaciones o am, tal vez darle simplificar el problema, diría yo, para que sea un cálculo realizable, ¿verdad? De manera manual. No es como la modelación numérica ahora, que ya podemos utilizar comportamientos no lineales, ecuaciones mucho más complejas, diferenciales, bla, bla, bla. Entonces, el problema principal y que cuando nosotros calculemos Mirhoff o Terzaghi o otra ecuación, tenemos que tener en cuenta que esas ecuaciones han simplificado el sistema de suelo-fundación. Entonces está utilizando un modelo idealizado. Nosotros estamos eh, pro- prediciendo que va a generarse un cierto mecanismo de falla, que este mecanismo de falla va a conducir al hundimiento de la zapata, etcétera. Entonces es importante igual entender qué cosas estamos idealizando. Si bien eh, no lo vamos a ver en profundidad, pero es importante tener en cuenta en que si vamos a hacer algún cálculo, saber qué estamos haciendo en el cálculo y qué significan esas ecuaciones y qué están haciendo esas ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones básicamente, otra vez, están idealizando el suelo. Primero, el comportamiento del suelo. Básicamente, sabemos que el suelo es un medio discontinuo, ¿ok? Es decir, que porque está formado por partículas, ¿verdad? Entonces es bastante heterogéneo, anisotrópico. Entonces nosotros básicamente, para simplificar ese análisis, pero ahora se hace también, ¿eh? Hay el análisis de la micromecánica de suelos, pero eso se lo utiliza en ecuación, para diseños o para análisis muy, muy, muy particulares, tomar al suelo como si fuera discontinuo, es decir, analizar el contacto entre granos, cómo se va distribuyendo entre granos, o sea, desde un punto de vista microscópico se hace, pero no es algo, no es una práctica común para la ingeniería. Entonces, lo que se ha hecho es que el comportamiento lo vamos a tomar como si fuera un medio continuo, es decir, que es un medio homogéneo, que sus propiedades en un punto y el otro son iguales. Eso es lo que pasa en el medio continuo. El discontinuo, en un punto y otro, las propiedades son completamente distintas. Y segundo, es que el comportamiento que va a tener es un comportamiento elástico perfectamente plástico. Aquí podemos ver un poco más en esta figura de la izquierda, si vemos aquí este diagrama de esfuerzo de formación, el suelo, el comportamiento real del suelo es no lineal, ¿ven? Obviamente va a depender del tipo de material, etcétera, etcétera. Pero esa manera de analizarlo es bastante compleja para hacerlo, ¿verdad? A mano, de manera cotidiana, por lo tanto se utiliza un comportamiento de suelo elástico perfectamente plástico. Quiere decir que en su zona elástica se va a comportar de manera lineal, con una pendiente, con una deformación dada, un valor de rigidez que va a modelizar toda esta parte y que en algún punto, cuando termine de la zona elástica, se va a producir una ruptura y ahí va a ser perfectamente plástico, es decir, que se va a deformar y sin gran esfuerzo, que comparado con el comportamiento real, es un poco más complejo de determinar dónde se produce la ruptura. A veces hay picos, a veces no hay picos. Podemos ver que es más progresivo, ¿verdad? Entonces, tienen que entender que las ecuaciones que usemos ya están limitando de cierta manera o ya están condicionando el comportamiento del suelo. Después de que trabajamos también bajo un criterio de ruptura, que tradicionalmente ese criterio de ruptura es el criterio de ruptura de Mohr-Coulomb, que básicamente lo define por dos parámetros, que es la cohesión o el ángulo de fricción interna, ¿verdad? Es el clásico criterio de falla de Mohr-Coulomb. Las ecuaciones o cómo se han pensado es que van a llegar a un punto, justo este de aquí, y van a fallar. Pero ya sabemos que
el comportamiento real del suelo es progresivo, ¿verdad? No lo define solo en un punto. Entonces, también esta teoría o esta simplificación se le hace. Segundo, que es la más simple, es una sobrecarga equivalente. Básicamente, nosotros o el suelo que está de relleno encima de la base de fundación, lo vamos a tomar simplemente como una sobrecarga. Claro que vamos a ver por ejemplo, en Salgado, cuando vean, los análisis ahora son más complejos y ya se sabe que los mecanismos de falla, por ejemplo, no se quedan aquí, sino también tienden a extenderse a la superficie. Entonces se puede hacer un análisis del relleno, tiene su propio comportamiento. Entonces, ese análisis existe definitivamente, pero no es lo cotidiano. Lo que vamos a hacer básicamente es tomarlo como una sobrecarga equivalente, que básicamente es el peso unitario por la profundidad de la zapata, pero es importante que sepan de que esto tiene una influencia, esto está influenciando en nuestro cálculo también, de que sí va a influenciar, que sí tiene un comportamiento, que no lo vamos a ver, pero les invito a que lo vean en el libro de Salgado. Y los tipos de suelo, claro que sí, porque vamos a tener caso drenado o no drenado, que van a hacer que, bueno, si es caso drenado, vamos a utilizar unas ciertas ecuaciones. Si es un caso no drenado, otro tipo de ecuaciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar sobre el comportamiento. Vamos a entender qué está pasando cuando aplicamos una carga a nuestra fundación, ¿verdad? En un caso de no nivel, sin nivel freático. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa en una primera instancia? Y esto igual es importante entender porque esto igual nos va a ayudar, como les decía antes, ¿por qué usar Winkler? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de modelizar pequeñas deformaciones? ¿Por qué ruptura? ¿Cuándo no? Entonces, este es el comportamiento o la base que necesitamos entender para saber discernir entre qué comportamiento utilizar, qué estamos calculando, cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, si aplicamos una pequeña carga a, a nuestra fundación, ya vamos a empezar a notarnos que en esta primera curva aplicamos una gran cantidad de carga para una pequeña deformación. ¿Ok? Esta zona, o en esta gráfica de carga, asentamiento o esfuerzo de formación, estamos dentro del rango elástico. ¿Qué quiere decir el rango elástico? Es de que si esto es un asentamiento, una deformación muy, 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 muy pequeña, que si nosotros quitaríamos la carga, si nosotros quitamos la carga, las partículas del suelo van a volver a su lugar. Entonces las partículas no están desarrollando, por ejemplo, desplazamientos, simplemente están más compactadas, por lo tanto no se van a desplazar, entonces no van a generar un asentamiento grande. Y si nosotros sacamos la carga, pues van a tratar de manera eh, parcial o tal vez completa a su lugar, ¿verdad? Entonces, el suelo va a responder de forma elástica ante cargas pequeñas, no hay cambios permanentes en el suelo. Si se retira la carga, el suelo recupera su forma, recupera de forma parcial o completa su forma. Pero, ¿qué pasa si empezamos a seguir, ¿verdad? Presionando, a ejercer más carga? Ya empezamos esta zona plástica, ¿verdad? Y aquí lo que empieza a suceder, que se empiezan a generar estas cuñas eh, o el mecanismo de falla. Entonces nos dice que a medida que la carga aumenta, el suelo en los bordes de la zapata entra en un rango plástico. Entonces, básicamente, desde un punto de vista microscópico, cuando las partículas entran, ¿qué significa que entren en un rango plástico? Pues básicamente las partículas ya empiezan, antes estaban, ¿verdad?, bien compactadas. Ahora las partículas empiezan a o desplazarse un poco o a deformarse entre ellas, ¿verdad? Podríamos decirlo de manera brusca, destruirse así de manera microscópica, pero ya empiezan a perder esa elasticidad. Entonces, si aquí sacaríamos la carga, no van a recuperar su forma porque ya se han deformado todavía de manera inicial las partículas y solo en los bordes de nuestra fundación. Entonces, aquí ya empezamos a ver un deslizamiento localizado en la interfaz suelo-cimentación, y también podemos ver que ya el asentamiento deja de ser lineal, tiende a tener un comportamiento no lineal.
Entonces, normalmente la zona elástica tiene una pendiente lineal y empezamos a ver este comportamiento no lineal que hemos visto antes. Eh, Seguimos, ¿verdad? Presionando, aumentando la carga. Podemos ver que ahora con poca carga se empieza a sentar cada vez más. Entonces, básicamente ya esta cuña eh, ya empieza, o esas líneas de corte o estas líneas de falla empiezan a cerrarse, empiezan a formar esta famosa cuña que la conocemos como las cuñas de Rankine, etcétera, etcétera, como van teniendo. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Es que ya la zona plástica se ha expandido alrededor de los puntos iniciales de la falla, como pueden ver, ya se han alargado, y nuevas regiones del suelo alcanzan el estado plástico con el aumento de la carga. Es decir, que toda esta parte de aquí, las partículas ya están trabajando dentro de una zona plástica. Entonces, básicamente lo que hace es que esto trabaje como un sólido y va a empezar a empujar el suelo. Entonces, si aumentamos la carga, esta cuña o este bloque está empezando, ¿verdad? Ya a aumentar de manera, o la zona plástica se empieza a extender de manera significativa dentro de este sector, pero aún está confinada, digamos, por esta parte del suelo, por suelo que está dentro de un rango elástico. Entonces todavía no se produce, ¿verdad? Una falla como tal, porque aún está dando cierta resistencia a este suelo que aún no ha entrado a un rango plástico. Y el flujo del suelo permanece restringido. Entonces, no se, como les decía, no se ha producido un asentamiento brusco porque justamente el suelo confinado en rango elástico está bloqueando ese movimiento brusco. Pero cada vez aumentamos mucho más la carga y el asentamiento se está haciendo más pronunciado, ¿verdad? Entonces, finalmente, vamos a llegar a un límite donde con un poco más de carga, el asentamiento se vuelve brusco. Aquí ya es donde decimos que se genera la falla, que al su mismo tiempo es nuestra carga última o nuestra carga límite. Entonces, aquí, como pueden ver, el suelo se extiende, o sea, el rango de plástico se ha extendido tanto que ya no hay una región elástica que lo contenga. Ya eh, el rango elástico, perdón, el rango plástico ya ha salido hasta la superficie, entonces ya no hay quien lo detenga, no hay un mecanismo, no hay un bloque que pueda detener. Por lo tanto, ya se produce un flujo no restringido del suelo y el hundimiento súbito de la cimentación. Entonces, este punto lo llamamos falla por capacidad portante o el estado límite último. Entonces, aquí ya esto es un estado límite último. Una falla por hundimiento, una falla por capacidad portante. ¿Ok? Entonces, se ha producido un mecanismo de falla. ¿Ok? Que este mecanismo aparece cuando el suelo desarrolla superficies de deslizamiento, que es la que hemos visto, que también llamadas bandas de corte, que estas son las que permiten que bloques del suelo se muevan unos respecto a otros. Entonces, ¿qué ya podemos identificar aquí? ¿Qué mecanismos de resistencia se producen ante esta falla por capacidad portante? Primero, entonces decíamos que este bloque A se está moviendo hacia abajo, ¿verdad? Este bloque A está como una cuña, empieza a desplazar el suelo, que va a ser este bloque T que se mueve lateralmente y al mismo tiempo rota, hace que el bloque B se levante hacia arriba. Entonces ya podemos ver que una primera resistencia es la sobrecarga. La sobrecarga, por eso influye mucho la profundidad. Entonces, esta sobrecarga ayuda o eh, es un factor o un parámetro que hace que eh, tengamos más o menos resistencia, ¿verdad? Que impide el movimiento de estos bloques. También que podemos ver ya son los parámetros del suelo, es decir, la cohesión entre las partículas, podemos ver el ángulo de fricción entre las partículas, que esto van a hacer que aumenten o disminuyan, por ejemplo, los ángulos de los bloques, eso va a hacer que deslicen de manera más fácil o tengan cierta resistencia. Entonces, como conclusión de lo que hemos visto hasta el momento es de que la resistencia de la zapata al hundimiento aumenta al incrementar la sobrecarga, es decir, la profundidad a la que está, la cohesión
entre las partículas, el peso específico del suelo y claro, estos van a depender de un ángulo de fricción, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto que cómo se produce el mecanismo de falla. Para hacer estos, se van a generar estas bandas de corte, estos bloques que van a empezar a desplazar a los otros bloques del suelo y que los principales mecanismos de resistencia van a ser la sobrecarga, el peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción. Entonces, a partir de estas observaciones anteriores que Terzaghi, Meyerhoff, muchos de estos padres de la geotecnia han podido identificar y proponer una ecuación de la capacidad portante. Entonces, las ecuaciones de capacidad portante representan justo lo que hemos visto, las tres fuentes de resistencia identificadas para el hundimiento de la zapata, que es la cohesión, esta son la clásica de Terzaghi, ¿verdad? La cohesión multiplicado eh, por un factor de capacidad portante. Este factor de capacidad portante depende del ángulo de fricción, porque hemos visto que el ángulo de fricción influye, más la sobrecarga, que es otro mecanismo de otra fuente de resistencia, que es la sobrecarga aquí multiplicado por un parámetro, que este parámetro depende del ángulo de fricción, más el peso específico del suelo, que básicamente representa un triángulo, ¿verdad? Uno de esos bloques multiplicado por otro factor. Entonces, por eso es importante que hemos visto otra vez, tal vez de otro punto de vista o tal vez ya conocían, pero ya entienden que esta ecuación no es al azar, no es una ecuación que se ha obtenido de manera experimental, sino que realmente cada factor tiene un porqué, realmente está representando una fuente de resistencia, entonces por eso es importante eh, cómo hemos obtenido los parámetros, es importante saber eh, cómo se tiene el ángulo de fricción, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a llegar hasta acá, porque es hasta las 8:30, pero quería decir que, entonces, un poco para concluir, eh, las ecuaciones, al igual que los otros métodos para calcular la capacidad portante, van a depender mucho de nuestro estudio de suelos. Entonces, va a depender de qué tan precisos seamos, qué tan heterogéneo sea nuestro suelo, porque qué valor podemos usar aquí si todo el suelo es heterogéneo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante igual que tienen que considerar y por eso es fundamental usar factores parciales para que estos factores parciales tomen en cuenta esta variabilidad que hay aquí, porque esta ecuación depende básicamente de eso, ¿no? De los estudios de suelos. Si hemos usado un corte directo, si hemos usado triaxial, si hemos usado correlaciones, si hemos utilizado eh, un CPT, un presiómetro. Entonces, aquí ya podemos ver que en esta ecuación ya hay muchos factores, muchas variables que van a afectar de manera directa en nuestra capacidad portante última, ¿verdad? Entonces, para la siguiente ya vamos a ver un poquito más sobre los modos de falla del suelo, em, los tipos de corte y vamos a ver sobre los factores que influyen en la capacidad portante. Entonces, no sé qué preguntas tienen hasta el momento. Yo creo que ha sido una buena primera clase. Tampoco quiero cansarlos porque realmente es todavía bastante teoría. Luego ya la práctica es mucho más sencilla, porque van a ver que es iterar definitivamente, pero y otra vez haciendo mucho hincapié, lo más importante es eh, entender el detrás, cómo funciona, y así nosotros no solo ser una máquina, ¿verdad? Se supone que nosotros tenemos que tener esa decisión de cuándo usar, cuándo no, etcétera, etcétera. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, vamos a utilizar Plaxis. Vamos a utilizar Plaxis. A ver si quieres te puedo mostrar. Eh, Creo que aquí lo tenía.
Primero manual y luego Plaxis. Si quieren les puedo compartir un poco del ejercicio que vamos a ver. Eh, a ver, les voy a compartir el Excel. Denme un segundo para que lo vean un poco lo que vamos a hacer. Aquí está, creo. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Aquí vamos a hacer un pequeño resumen, como dirían ahora, un spoiler, un adelanto. Primero vamos a aprender a cuáles son las condicionantes geotécnicas del proyecto, ¿ok? Porque el Eurocódigo nos dice cuál es la categoría geotécnica, porque eso es algo que tenemos que entender que sí o sí hay que revisar, es decir, cuáles son los problemas que pueden suceder, cuáles son las consecuencias que puede tener eso, todo eso vamos a ver qué nos entrega el Eurocódigo, cuáles son las condiciones del sitio, cómo tenemos que justificar nuestro proyecto dependiendo las clases de consecuencias, las categorías geotécnicas. De ahí vamos a definir los estados límite último, porque igual hay una variedad de estado límite último, ¿verdad? Eh, eh, de ahí vamos a definir el modelo geotécnico, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Sobre cómo combinar las ecuaciones, porque aquí están las ecuaciones de estado límite último, existen las combinaciones fundamentales, características cuasi permanentes para las cargas, aprender cuándo vamos a utilizar el conjunto de factores parciales, aquí están. Vamos a calcular la excentricidad, la capacidad portante, el deslizamiento. Y claro, por ejemplo, aquí para comparar un poco los resultados de Plaxis, aquí hemos hecho un análisis en 2D, también vamos a mostrarles un 3D, un proyecto que he hecho de un edificio, y podemos ver cómo los mecanismos de falla, que vamos a ver en la siguiente clase, cómo se producen en el Plaxis, la curva carga-asentamiento, todo esto vamos a hacer como un pequeño tutorial. Aquí podemos ver el mecanismo de falla. También un poco sobre el potencial de Plaxis, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un diagrama de estabilidad, es decir, que, por ejemplo, entregar, por ejemplo, este diagrama de estabilidad es bastante útil, se utiliza mucho, o lo utilizamos mucho en Francia para darle como un prediseño al estructurista. Entonces, aquí podemos ver qué pasa si él agrega, si combina una carga vertical con una horizontal. Básicamente, él tiene que estar dentro de un rango de estado límite de servicio, como también último, que si pasa este rango, pues ya estamos en falla, ¿verdad? Entonces, básicamente, hacer un análisis de todos los tipos de carga que se van produciendo de rupturas, nos genera un diagrama de estabilidad que vamos a aprender a hacerlo. Y esto es bastante útil, ¿verdad? Porque ya que el estructurista ya va a tener una idea de, bueno, si esta carga está bajando a mi fundación, que va a ser de 2000 en carga vertical y 400 kilonewtons en carga horizontal, y ya va a saber como que, ok, ya está mal. O sea, ya le estamos dando una idea, ¿verdad? De cómo se estaría comportando el suelo. Entonces sí, vamos a ver en la última clase un poco de Plaxis. La capacidad portante con el orocódigo es la ecuación general del hundimiento. S- Sí, si quieres te la puedo mostrar. A ver, lo veamos aquí. Lo que nos va a solicitar el eurocódigo es que sea una capacidad. Lo que cambia es un poco los factores. A ver, mejor te lo muestro en un segundo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Esta es la capacidad portante última. Resistencia neta del terreno en condiciones drenadas. Entonces, ¿qué es lo interesante del Eurocódigo y por qué a mí me parece que es importante aplicarlo? Es que, como ustedes ya saben, estos factores de aquí, estos factores de forma, de base inclinada, de inclinación de carga, factores de capacidad de carga, el Eurocódigo o la reglamentación francesa, que es la que vamos a ver, ya te dice cuál utilizar, ¿verdad? Entonces, eh, sirve mucho para poder tener de manera uniforme la reglamentación y que todos los laboratorios, las empresas geotécnicas utilicen lo mismo. Porque ahorita, por ejemplo, no tenemos una reglamentación en Bolivia que nos diga usar el factor que ha desarrollado Meyerhoff o que ha desarrollado Salgado. Todos utilizamos
o Salgado, diré, perdón, o Meijerhoff, o Terzaghi, o cualquiera. O sea, tenemos un libre albedrío para decidir eso, que tal vez no sea la mejor opción, ¿verdad? Entonces, lo interesante del eurocódigo es este, ¿verdad? Que ya nos dice qué valores tenemos que utilizar, que si no me equivoco debe estar por acá. Bueno, lo vemos luego. ¿Qué valor tenemos que utilizar? Entonces, ya para que esté de manera consensuada entre todos y que los resultados sean bastante similares entre todas las empresas, ¿verdad? Para que no dé a uno más, menos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este es, que es la misma ecuación que utilizaba, que es la general de Meijerhoff, ¿verdad? Menos la sobrecarga para que lo tengamos en neto. Pero después es la resistencia, eh, es la ecuación general de Meijerhoff. Algo interesante que igual vamos a ver más en las siguientes clases es un desglose de las ecuaciones de capacidad portante. Les voy a mandar un pequeño artículo científico donde muestra cómo se han desarrollado, cuáles son los diferentes factores de forma que existen, factores de base inclinada, cómo estos hacen variar los cálculos, cuáles son los más parecidos a los que uno podría obtener usando modelación numérica, es decir, si haríamos un cálculo de carga asentamiento utilizando esos parámetros que ha calculado Merkhoff, Terzaghi, Salgado, etcétera, etcétera, qué tanto cambian entre ellos. Hay un buen análisis que vamos a hacer. Sí, exactamente. Es la ecuación general de Meijerhoff, pero sí, el de Bridge-Hansen es similar. Eh, en caso de tener zapatas existentes, ¿cómo se debería realizar esfuerzo? Es un poco complicado. En mi experiencia, lo que se ha visto es que igual un poco en Francia lo que hacían y es claramente porque tienen bastantes recursos, ¿verdad? Y hay empresas que se dedican al mejoramiento del suelo. Cuando se tenía muchos, o lo que yo he visto en mi experiencia, cuando se tenía mucho asentamiento, bueno, ya se había hundido, ¿no? La zapata, ellos hacían inyecciones de tipo jet grounding debajo de las fundaciones para tratar de levantarlas. Entonces, eso es lo que yo he visto cuando ocurrían asentamientos. Después, no he visto algún otro método, o hablaría de gana, ¿verdad? ¿Qué se podría hacer? Eh, o qué hacen en Bolivia, por ejemplo. Eh, justo aquí me han hecho otra pregunta. Eh, respondiendo, dice, buenas noches, ingeniero, una consulta. ¿Es posible analizar la interacción de suelos en estructuras hidráulicas, ya, con alguna norma referente, como por ejemplo para canales trapezoidales? No he tenido la experiencia para hacer en canales ese tipo de análisis. Pero tal vez podrías verlo en el Eurocódigo 7, lo voy a subir, tal vez vea alguna especificación, pero como tal no he visto en qué en alguna normativa específica para ese tipo de diseño, ¿verdad? Para ese tipo de estructura. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta para que podamos dialogarla sobre el curso, sobre qué más se va a ver. em, y hay una cosa en específica, tal vez que quieran aprender para que yo pueda prepararlo o pueda buscar y que es igual, es muy importante, ¿no? De que si tuvieran algo en específico que quisieran verlo, lo puedo revisar, se los puedo traer, puedo buscar artículos que yo haya visto, que les puedan servir, ¿verdad? Para quitar la duda. Por ejemplo, eso de lo que me decías de qué normativa, lo voy a buscar y lo voy a mandar al grupo para que puedas saber si existe alguna. Debe haber, lo voy a revisar y lo mando al grupo, el nombre. Mm, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sobre qué datos geotécnicos necesita un estructurista para el análisis estructural? Miren, lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos en la empresa que estoy trabajando ahora, básicamente lo que necesito es
las cargas que van a llegar, o sea, las cargas que bajan por de las columnas, ¿verdad? Simplemente las cargas. Entonces, básicamente yo necesito las cargas, tal vez saber si hay limitación con los vecinos. Entonces, básicamente eso. ¿Se hará aplicación en casos reales? Sí. Vamos a hacer un edificio. Justo hemos hecho hace unas semanas atrás un edificio. Entonces va a ser interesante para que vean cómo interactúan las zapatas entre ellas, eh, porque van a ver, eso es igual otra cosa interesante que no les había explicado, sino que nosotros hemos hecho un rediseño por un edificio de 7 pisos que el laboratorio, bueno, clásicamente lo que se ha hecho les ha dado un cubo admisible, ¿verdad? Que representaba todas las fundaciones. Y luego nosotros hemos hecho el análisis con neurocódigo, con factores semiparciales, y hemos ahorrado un 40% de hormigón en el cálculo. O sea, hemos hecho verificación tanto geotécnica como estructural. Y hemos llegado a la conclusión de que hemos ahorrado como un 40%. Entonces, realmente aplicar este tipo de metodologías modernas evitan el sobredimensionamiento. O sea, bastante hemos ahorrado. Si hablamos de dinero, como unos 40.000 bolivianos, solo en el volumen, en los materiales para las fundaciones. Entonces, realmente tiene una gran influencia y ese caso es el que vamos a analizar nosotros. Eh, Dice una consulta una vez que terminemos el dimensionamiento de la fundación con la ecuación general para el cálculo de esfuerzo al que estará sometido el zapato de interacción con el suelo externo normativa para asumir esa forma del diagrama en base al tipo del suelo. Sí, lo vamos a ver igual. Justo ahí lo tengo, ahorita no lo vemos cuando toque. Sí hay una manera, dependiendo del tipo de suelo, cuál nos conviene más, si hacerlo de manera trapezoidal, si hacerlo de manera rectangular, etcétera. Ver algo de interacción suelo-estructura. No, no, perdón. Ingeniero, un breve repaso de cálculo de la capacidad portante y asentamientos de losa de cimentación, por favor. Se verá algo de interacción suelo-estructura. Eh, ¿Se verá alguna interacción suelo-estructura? No, no vamos a ver en la parte de interacción suelo-estructura. Es que esa parte es más de asentamientos como tal, no vamos a ver mucho. Porque la metodología de diseño que pide el Eurocódigo 7 está basada en el diseño por capacidad portante. Claro, efectivamente pide que hagas un análisis de asentamientos, pero no está bien definido, por ejemplo, qué metodología utilizar, si utilizar interacción sobre estructuras, si utilizar modelación numérica, o sea, elementos finitos, si utilizar un modelo lineal como de Winkler. No hay una especificación como tal en el Eurocódigo en el tema de asentamientos, simplemente te da rangos, que si quieren eso sí los puedo mostrar, creo que están, no los tengo aquí, pero ya te da un rango, por ejemplo, Eurocódigo, de cuál debería ser el asentamiento máximo diferencial, cuál debería ser la deformación angular máxima entre dos zapatas o el conjunto de zapatas. Entonces, por eso no lo vemos tanto asentamientos, porque es un poco más simplemente de verificación para un estado límite de servicio y no tanto como un estado límite de servicio último. Eh, Dice, esta forma del diagrama se la puede verificar con el Plaxis. Sí, sí, lo podemos verificar con Plaxis. Puede revisar, puede hacer eso. Eh, un breve repaso del cálculo de capacidad portante. Sí, bueno, ahorita ya no hay mucho tiempo, pero lo vamos a hacer definitivamente. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, no estoy compartiendo. Dentro del curso vamos a revisar la bibliografía que existe sobre capacidad portante y sus distintas maneras de cálculo. Aquí está. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los métodos para determinar. Existen por análisis de equilibrio límite, por análisis límite, por cálculo de formaciones, por ensayos in situ. Vamos a explicar las diferencias por ensayos in situ. Aquí tenemos, por ejemplo, por un CPT, que es el método penetrométrico, presiométrico.
las diferencias entre el cálculo de análisis límite elástico, cinemático, un poco para entender, por ejemplo, la clásica que vamos a utilizar, que es la de Merhoff o la de Bridge-Hansen, esas ecuaciones son de tipo de equilibrio límite. Entonces vamos a entender qué significa, ¿verdad? O sea, el resultado que nos dé está cercano o lejano del comportamiento real. O sea, qué tan acertado estamos o no. ¿Cuáles son las desventajas del equilibrio límite? ¿Cuáles son? eh, Eso es interesante entenderlo cuando lo comparemos con Praxis, porque van a ver que Praxis, el valor que nos dé va a ser medianamente distinto al equilibrio límite. Dependiendo de la complejidad, se va alejando los resultados. Entonces ahí hay que saber a quién le creemos, ¿verdad? A la ecuación de Tersaghi o le hacemos caso a Plaxis, ¿verdad? Que es un modelo no lineal. Entonces, ¿quién? Porque me ha pasado, ¿eh? He hecho un cálculo por equilibrio límite, me ha salido, ejemplo, 100. Y por modelación numérica me sale 600. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces, ahí es donde entra otra vez, que sí o sí hay que entender la teoría, hay que entender qué representa este valor por equilibrio límite. ¿Qué es este valor que nos está dando? ¿Es un valor superior o inferior al criterio de ruptura? ¿Qué es este valor que me está dando Plaxis? Porque con eso podemos discernir en cuál está correcto, cuál no está, cuál es más próximo, etcétera, etcétera. Entonces sí, vamos a ver todo eso, cómo se desarrollan los distintos factores. No sé qué más preguntas tiene. Sí, se verá ejemplos de edificios o cajas que colindan entre sí. ¿Qué efectos y consecuencias entre dos edificios cuando uno de estos en fase de construcción o son del... Sí, vamos a entender un poco lo que hace o el potencial de Plaxis para hacer eso. Es decir, como Plaxis, si bien otra vez no vamos a entrar en profundidad de Plaxis porque esto no es un curso de Plaxis, pero sí vamos a ver cuáles son los potenciales, qué puede hacer, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un ejemplo básico porque igual toma su tiempo, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver, por ejemplo, cómo en Plaxis podemos hacer las distintas fases de construcción. Por ejemplo, el suelo, podemos poner, por ejemplo, dos edificios y luego ir excavando y luego poner estas fundaciones. Entonces, todo eso es excavación, los edificios que están, edificios vecinos, que influyen, ¿verdad?, en nuestro suelo. El estado inicial del suelo ya no es el mismo cuando hemos quitado, cuando hay una carga vecina. Entonces, eso igual ha influido en nuestra capacidad portante. Por eso decía de que es importante ya empezar a manejar ese tipo de software porque nos va a dar tal vez una idea de de lo próximo a lo real, ¿verdad? De cómo van a ir interactuando las fundaciones con otros elementos. Pero otra vez, el Plaxis o cualquier software es una caja negra, como las ecuaciones de Meyerhoff-Vitersay. Mm, Dependen netamente de la calidad de los parámetros que hayamos obtenido de laboratorio, que hayamos tenido de nuestros ensayos in situ, o sea, va a depender mucho, 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 mucho. Eh, Creo que no hay ninguna otra consulta más. Ya hemos llegado eh, a nuestro, a nuestro horario. Espero que les haya gustado. Les invito a inscribirse al curso. Debemos tener una buena participación. Realmente creo que es interesante y además de aprender estos nuevos conocimientos o nuevas formas de cálculo, yo creo que va a servir mucho para mejorar la geotecnia en Bolivia, ¿verdad? O sea, necesitamos que nosotros como geotécnicos, porque yo creo que todos los que se van a inscribir o les gusta mucho la geotecnia o quieren aprender más de geotecnia o son geotécnicos, creo que eso va a dar un salto, ¿verdad? A las exigencias que nosotros como ingenieros geotécnicos tenemos que pedir, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mostrar que nuestro trabajo es muy importante, tanto igual que un estructurista, tanto igual que cualquier otro ingeniero dentro del rubro, ¿verdad? Entonces, esto apoya nuestra exigencia, tal vez a modernizarnos y también, ¿no? Para los mismos clientes, ¿verdad? Les da una mejor seguridad de que su estructura no va a estar sobredimensionada, no va a ser tan cara, porque ese es el objetivo, ¿verdad? De nosotros como ingenieros, buscar ese equilibrio entre seguridad y lo económico, ¿verdad?
Así que nada, los invito otra vez que se inscriban al curso. Va a ser muy interesante. Cualquier pregunta me lo pueden hacer, no hay ningún problema. Igual pueden consultar por mi contacto. Y hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches.